Inhalemos y contengamos la respiración. Con esta respiración llegaremos al origen de nuestro ser. Durante ese viaje, la luz del universo irá derribando cualquier obstáculo que nos impida ver en origen quiénes somos. Imaginemos que descubrimos un túnel profundo. Imaginemos que penetramos sobre ese túnel o dentro de ese túnel, derribando cualquier obstáculo. Llamaremos obstáculos a los egos. ¿Cuántos egos hemos acumulado? ¿Por qué nuestra línea generacional infiltró en nuestro ADN ciertos egos que nos limitan a vernos a nosotros mismos con la grandeza suficiente? Imaginemos que mientras caminamos acompañados de la luz del universo hacia el origen de nuestro ser, nos vamos deshaciendo de patrones generacionales que obstaculizan el vernos a nosotros mismos cuán grandes somos. Imaginemos que todos esos truncamientos energéticos llamados egos que nos limitan a ver nuestra grandeza se van derribando porque nosotros tenemos el poder de liberarnos. Inhalemos con fuerza y contengamos la respiración. Imaginemos que viajamos y cuando viajamos un pensamiento nos llega a la mente: construir en base de basado en una construcción sólida. Imaginemos que con esta meditación estamos desobstaculizando el construir en esa maravillosa construcción sólida que Dios nos dio y al cual le llamó el origen. Y de ahí se siguen construyendo sobre el origen solamente teorías ancestrales que nos hagan realmente a nosotros como seres humanos crecer, evolucionar y avanzar. Imaginemos una línea generacional lo suficientemente extensa. ¿Cuál fue o quién fue el primer ser humano y la primer ser humano que se entrelazaron y de alguna manera esos genes entrelazados se infiltraron en nuestro ADN? Imaginemos que ellos actuaron de la manera correcta, o por lo menos tomaremos de ellos la primera imagen o la primera impresión que nos llegue a la mente. Imaginemos que son seres verdaderamente puros y que ellos de alguna manera actuaron conforme a los lineamientos que Dios estableció como códigos de convivencia. Imaginemos una línea generacional que les precedió. Vamos a tomar en cuenta solo los patrones biológicos que pudieran llegar hasta nosotros, hasta el aquí y a la hora, y deshacernos de cualquier ego que gracias a un proceso de evolución se pudieron ir acumulando y que nosotros los pudiéramos haber recibido a través de una línea generacional lo bastantemente larga como para que nosotros pudiésemos haber tomado ciertos egos de algunos de ellos y de esta forma quizás nuestra manera de actuar se ha visto un tanto ofuscada o limitada. Inhalemos con fuerza y contengamos la respiración. ¿Qué son los egos sino energías negativas o conducciones que el mismo hombre realiza a lo largo de la vida, que lo limita a verse a sí mismo como hijo verdadero de Dios y entonces como hijo verdadero respetar las bases que Dios estableció, principalmente como normas de convivencia llamadas también mandamientos? Imaginemos que desobstaculizamos todos esos egos infiltrados generacionalmente dentro de nuestra sangre o de nuestro ADN. ¿Qué es el ADN sino aquella inscripción que cada pareja de seres humanos entrelazadas nos deja para que nosotros tomemos de ellos aquellas cosas que deseemos tomar y de esta manera nuestro proceso evolutivo se complemente?
Muchas veces los egos que vamos acumulando a lo largo de una línea generacional lo suficientemente larga nos impide vernos a nosotros mismos como verdaderos hijos de Dios. Imaginemos que con esta meditación estamos desechando cualquier teoría o acción negativa que cualquier par de seres humanos que se entrelazaron nos pudieron haber infiltrado, y entonces de esta forma nuestro ser no generará ni detonará ningún ego. Vamos a visualizar cómo llegamos al origen y entonces hemos derribado todos los obstáculos, vernos en el origen y sabernos hijos de Dios a imagen y semejanza, enriquecidos con el actuar, el sentir y el pensar de una línea generacional lo suficientemente extensa para que de esta manera incluso nuestro ADN se viera favorecido. Imaginemos que a partir de este momento actuaremos sin egos, que toda una línea generacional nos dejó enseñanzas hermosas y maravillosas. Imaginemos el enriquecimiento de nuestro ADN con todas las maravillosas acciones que nosotros hemos realizado a lo largo de nuestra vida, y aquellas acciones que no sean tan maravillosas quedarán básicamente nulificadas, porque quizás muchas veces actuamos derivado de ciertos obstáculos energéticos llamados egos que nos impedían vernos a nosotros mismos como verdaderos hijos de Dios. Enriquezcamos nuestro actuar siempre favoreciendo el respeto a esas bases o establecimientos que Dios infiltró en el origen de nuestro ser y que nos harían vernos a nosotros mismos a imagen y semejanza de Dios, y entonces observaríamos a los demás una imagen con nosotros y entonces pudiéramos amarlos de la misma manera que amamos a todos aquellos seres queridos que conforman una parte importante de nuestro núcleo familiar. Imaginemos que es así, que con esta meditación el ADN se remodifica, se reconstituye y se rehabitúa a las nuevas tendencias generacionales, unas nuevas tendencias que ansían y que gritan verdaderamente quiero ser diferente. Imaginemos que a partir de este momento actuaremos siempre basado de forma nata y natural en esos maravillosos lineamientos y de esta manera aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos será un hábito tan nato y tan natural e indispensable, tal y como es respirar. Y de esta manera nuestro cuerpo físico recibe amplia y nutridamente el beneficio. Imaginemos que los egos ya no existen. ¿Qué haremos entonces si ya no hay egos? Imaginemos que haremos siempre lo mejor, que pensaremos siempre en obrar de acuerdo a lo que Dios quiere que obremos, y de esta manera nuestro cuerpo físico no enraiza energías negativas que pudieran derivar en alguna enfermedad. Todo nos lleva a respetar las bases y lineamientos que Dios nos estableció para que de esta manera nos interrelacionáramos. Todo nos lleva a sacudirnos de viejas energías heredadas o aprendidas para que de esta forma el amar a los demás como a nosotros mismos sea tan natural. Todo nos lleva a actuar y modificar ciertas estructuras, incluso anatómicas, para que desechemos de nuestro ADN cierta sintomatología que muchas veces se detona con cualquier acontecimiento de nuestra vida y nos impide vernos reflejados en los ojos de los demás. Con esta meditación liberaremos nuestros egos, sacaremos lo mejor de nuestro ser tal y como Dios nos los dio en el origen, enriquecido y aumentado con una línea generacional lo suficientemente larga como para haber nutrido incluso nuestro ADN y remodificar de manera favorable nuestros hábitos conductuales. Inhalemos ahora y contengamos la respiración.
Sintamos cómo incluso nuestra estructura anatómica se remodifica y se reconstituye. Realmente liberarnos de los egos nos acude grandemente de grandes fuerzas que nos impiden vernos a nosotros mismos tal y como somos realmente. Hijos de Dios creados a imagen y semejanza, que actuarán de vida y cordialmente para que de esta manera el cuerpo físico no acumule ningún sentimiento negativo. Simplemente ver a los demás como nuestros hermanos, como nuestros semejantes, o ver en ellos la presencia de Dios y de esta manera no generar ningún sentimiento adverso negativo. Los egos son velos que enmascaran la grandeza de un ser. Mediante esta meditación decidimos erradicar los egos y entonces pensaremos o sentiremos que cada quien debe actuar de la manera que debe hacerlo, porque cada ser humano lleva a cuestas su propio proceso de evolución. Inhalemos y contengamos la respiración. Y démosle gracias a Dios por liberarnos de esas situaciones que obstaculizan vernos a nosotros mismos cuán grandes somos. Entreguemos a Dios los egos porque Dios sabe qué hacer con ellos. Mientras tanto, nosotros nos dedicamos a contemplar la creación, una creación que está ahí, que de alguna forma nos limitamos a ver porque los egos nos impiden realmente ver alrededor cuán grande es nuestro maravilloso mundo. Digámosle a Dios gracias, inhalando y conteniendo la respiración. Gracias porque nos liberas de los egos y entonces visitas el interior de nuestro ser y erradicas cualquier obstáculo generacional que algún ser humano que se infiltró genéticamente dentro de nuestras venas pudiera habernos dejado cierto detonante o cierta característica que nos impida vernos realmente con la bondad con la cual nos debemos ver. Hágase, Padre, tu voluntad en los cielos y en la tierra. Amén.